Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Bienvenida damos a toda la audiencia de 103.6 en el altar Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios, y especialmente a su programa El Justo por la Fe Vivirá. Gloria al Señor y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Hoy vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir el hilo, hermano, del estudio bíblico del libro de los Hechos en el capítulo 13. Vamos a orar y vamos a leer la Escritura y comenzamos. Hoy es la quinta entrega, la quinta parte de este tema. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, eterno y sabio, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre, que nos limpia, por la intersección de Cristo a la diestra del Padre, que nos permite perseverar en el camino del Evangelio. Gracias por tu palabra eterna, digna de ser escuchada, obedecida. Gracias, Señor, porque esta sangre, preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz, es la que nos limpia de pecado, Señor. Porque si andamos en luz, la luz de tu palabra, como tú eres la luz y estás en luz, tenemos comunión unos con los otros en la iglesia de Cristo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Padre, te entrego, Señor amado, en el nombre de Cristo, este programa de hoy, para que tú, Padre Santo y Padre bueno, nos ayudes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, danos espíritu de sabiduría y de revelación de tu palabra, y haz que esta palabra llegue viva, edificante, fortalecedora al corazón de todo aquel que la escucha con fe, para obediencia del Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos a leer la palabra, amados. Prepárese, quinta parte de este relato, de esta narración de los misioneros mensajeros de Dios, Pablo y Bernabé, cuando fueron allá a llevar la palabra al Asia, a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Vamos a la quinta parte. Leamos 10 versículos, desde el versículo 16 hasta el 25. Vamos hoy, con la bendición trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La palabra dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Verso 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Verso 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 23. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús,
por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, dice el apóstol Pablo. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Padre Santo, Señor, en tus manos deposito el programa de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bueno, amados, realmente venimos ya de 4 programas anteriores hablando de este tema que es fundamental, yo diría que imprescindible, esencial, por todas las razones que ya he mencionado antes. Es un trozo escritural este mensaje de Pablo en la sinagoga, estos 28 versos, del verso 14 al 41 de este capítulo 13, es el primer relato completo de un resumen de un sermón y sobre todo evangelístico. Además, contiene doctrina, enseñanza del Evangelio, y es en realidad un modelo, un paradigma de predicación, de lo que es una predicación. Por eso hay que dedicarle tiempo. Ya llevamos 5 con el día de hoy, 5 programas, y van a ser varios programas más, porque como ya le mencioné antes, estos 28 versículos de que consta este mensaje, este resumen del sermón de Pablo, tiene 3 partes: una introducción, una presentación y una aplicación y conclusión del mensaje. En la introducción, ya en el programa previo, vimos parte de esta introducción, gran parte de esta introducción, son los 7 versos iniciales. Hoy vamos a terminar esta introducción y vamos a comenzar la presentación del tema con los versículos 23, 24 y 25. Habíamos quedado por el verso 20. Entonces, recordemos y resumamos que los versos 17, 18 y 19 de este capítulo narran la llegada del pueblo de Israel a Egipto y cómo Dios enalteció, honró a este pueblo, sacándolo con poder de la cautividad, después de 400 años de cautividad. Y dicen estos versos, que el 17, el 18 y el 19, que después que lo sacó al desierto, ese pueblo fue ingrato con Dios, fue un pueblo contradictor, rebelde, y Dios lo tuvo que soportar en el desierto 40 años. Y termina diciendo el verso 19 que los introdujo a este pueblo Jehová y le destruyó con su poder 7 naciones cananeas y les dio en herencia ese territorio. Ahora, después de que estos versos dicen así, el verso 20 en nuestra Reina Valera dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ya no quiero repetir lo que dije antes en el programa previo, por lo cual no vamos a seguir lo que dice el verso 20 en nuestra Reina Valera, sino cómo lo relata la versión, gloria al nombre del Señor, la Reina Valera ampliada, que dice: después de estas cosas Dios le dio jueces hasta el tiempo de Samuel el profeta. Después de estas cosas se refiere a la llegada de Israel a Egipto, el tiempo de su cautividad, la forma milagrosa como el Señor lo sacó, la forma rebelde como en los 40 años, durante los 40 años de la travesía por el desierto, el pueblo judío se portó con Dios, y la fidelidad de Dios al haber destruido 7 naciones
cananeas y haberles dado el territorio en posesión a este pueblo desobediente. Entonces, esas son las cosas que dice el verso 20 en la versión que estudiamos. Después de estas cosas, después Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel, hasta el tiempo de Samuel el profeta. Lo que nos quiere decir el versículo 20 en esta versión es que a pesar de la desobediencia de Israel durante el desierto y cuando llegaron a Canaán, porque ellos no hicieron la voluntad de Dios, no obedecieron a Dios, destruyendo todas las naciones cananeas porque dejaron algunos cananeos vivos. Entonces, a pesar de esa desobediencia, Dios fue fiel. Tan fiel que no solamente destruyó 7 naciones cananeas y les dio el territorio de Canaán en posesión, sino que además les levantó jueces hasta el profeta Samuel. Como dice Jueces capítulo 2, 16, dice ese versículo, que Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Esta guía espiritual que Dios le continuó suministrando al pueblo judío en Canaán, después de darle en posesión la tierra, a pesar de su desobediencia, esta fidelidad de Dios se vio durante los jueces, porque el Señor les dio 12 jueces y después 2 más. Los 12 jueces fueron 12 jueces, 6 jueces menores, llamados menores, y 6 jueces mayores. Los 6 jueces menores se llaman menores porque de ellos se habla poco en la Biblia. Y los jueces mayores se denominan así porque se habla más abundantemente de ellos. Los 6 jueces menores fueron Sangar, Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón, como usted puede verlo en su Biblia. Y los jueces mayores, pues Otoniel, Ahod, Débora o Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. En realidad estos 12 jueces terminaron con el penúltimo juez, que fue Elí, y el último juez, Samuel. La pregunta que se hace muchos estudiantes y aún estudiosos de la Biblia es esta: ¿por qué Dios fue tan tolerante con la desobediencia de Israel? ¿Por qué, no obstante la idolatría de ellos en el transcurso de la travesía del desierto, pues se tornaron idólatras? Y cuando llegaron a Canaán, porque dejaron vivos algunos pueblos cananeos que Dios les había dicho, insistido, gloria al Señor, que los talaran, que los cortaran, que los exterminaran. ¿Por qué Dios fue tan tolerante con la desobediencia de este pueblo? A tal extremo, como hemos visto ya, gloria al nombre del Señor, que Dios peleó por ellos con las naciones cananeas, les dio el territorio cananeo en posesión y aún les levantó jueces. La respuesta es porque Dios había hecho un pacto con ellos y estaba por el pacto comprometido a respetar la promesa que el Señor les había dado con Abraham, desde Abraham. Esa era la razón, hermano, porque Dios es fiel a su promesa. El hombre puede ser desobediente, pero Dios es fiel. Como dice Pablo a la iglesia en Roma: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bendito sea el Señor. Qué lindo, amado, el tener un Dios así, ¿verdad? Pero, hermano, tengamos cuidado, no abusemos de la misericordia de Dios, porque un día el Señor nos tomará cuenta de todo esto. Y termina el verso 20 en la versión que estamos estudiando, y dice que después de estas cosas Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Vea usted, yo le llamo la atención a cómo habla Pablo allí en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Les dio jueces hasta el profeta Samuel. Mire cómo habla de qué,
cómo habla del profeta Samuel, de Samuel. Dice que es el profeta. Pero la verdad, según la Escritura, amados, es que Dios no llamó a Samuel solamente como profeta. Él lo llamó también como sacerdote. Como profeta, pues claramente dice, primera de Samuel 3:20, que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, obviamente. Pero además Dios lo llamó como sacerdote, pues primera de Samuel 2:35, un varón de Dios le dijo a Elí: yo me suscitaré un sacerdote fiel, hablando de Samuel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Vea que allí claramente se dice que Dios llamó a Samuel como sacerdote. Ahora bien, la forma como Dios llamó, o el ministerio de profeta que ejerció Samuel, fue un ministerio singular, único, porque Samuel, además de haber sido el último de los jueces de Israel, y como he dicho, sacerdote, él fue llamado como un profeta de forma especial, porque él sirvió de enlace, de puente entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. Enlazó el periodo de los jueces con el periodo de los reyes de Israel. Recuerde, según la historia, que Samuel tuvo que proveer de liderazgo a Israel cuando Israel invalidó el pacto que Dios había hecho con ellos. O sea, rechazó el pacto. ¿Por qué? Porque ellos pidieron rey. Ellos querían ser gobernados como las demás naciones. Y a pesar del pecado de Israel, al haber faltado al pacto, Dios le dijo a Samuel: adviértele lo que el rey va a hacer con ellos, pero síguele la corriente y nómbrales un rey. Y así fue elegido, o fue ungido como rey, Saúl, el primer rey de Israel. Entonces, dice el verso 21, tenga allí la Biblia y mire, confirme lo que le estoy diciendo, que luego pidieron rey. Cuando Dios les dio a Saúl como el último juez, hasta el profeta Samuel, cuando les dio el profeta Samuel como el último juez, dice el verso 21 que en los días de Samuel pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Observe usted, amado hermano, amigo, que estás por primera vez en sintonía, que Pablo dice que el rey Saúl reinó 40 años, pero no especifica cuántos años estuvo en el trono Saúl en vida de Samuel, ni tampoco cuántos años estuvo en el trono después de muerto Samuel, porque la Biblia no dice ningún dato de esta naturaleza. Solamente el profeta, el historiador Flavio Josefo, menciona que en verdad Saúl reinó 18 años mientras vivía Samuel y 22 años después de la muerte de Samuel. Por el historiador sabemos ese dato. Y continúa la escritura en el verso 22 diciendo: quitado ¿quién? Saúl. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Bueno, aquí hay muchas cosas que hay que aclarar y estudiar. Quitado comienza diciendo el verso, como dice la Reina Valera ampliada, después de destituir a Recordemos las razones por las cuales Saúl fue destituido, razones históricas, graves.
Saúl rechazó. Esa fue la razón principal, las instrucciones de Dios a través del profeta, sacerdote y juez Samuel. Y se puso por encima, bendito sea el nombre del Señor, de la misma ley. Porque según el relato de Samuel, él violó, no esperó a Samuel para ofrecer el sacrificio, que era el sacerdote el que tenía esa autoridad, sino que él se procedió como si fuera sacerdote, hubiera sido sacerdote y ofreció sacrificios. Por esa razón, Dios lo quitó, lo destituyó. Y fue en ese momento cuando, yo tengo la cita aquí exacta de 1 Samuel 15:23, cuando Samuel le dijo a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría. Bendito sea el Señor. La idolatría, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste, dice la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, eso fue tan grave que allí Saúl perdió todo, ¿cómo decirle? No solamente su corona, sino la posibilidad de levantar una dinastía real. Ninguno de sus hijos después de Saúl estuvo en el trono, ninguno. Entonces, ¿qué? Dios no se podía quedar sin rey. Dios dirigió al profeta a Isaí de Belén, un personaje allí, y dijo que ungiera por rey a David. 1 Samuel 16, usted conoce, o algunos conocerán ese pasaje, vamos a leerlo. 1 Samuel 16, 1 y 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no sea rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, aleluya, vino sobre David. Bendito sea el Señor. Hermanos amados, esto fue importante, el hecho de que el trono de Israel pasara de un descendiente de Benjamín a un descendiente de Judá. Era necesario. ¿Por qué? Porque según la profecía de Jacob, Génesis 49:10, mire lo que decía: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Para que se cumpliera la escritura, era necesario que sucediera esto, que el trono de Israel pasara de un descendiente de Benjamín a un descendiente de Judá, como David. Porque ya el profeta Jacob lo había dicho, el patriarca, que el cetro no sería quitado de Judá cuando viniera el Mesías, cuyo reinado sería eterno, ni el legislador de entre sus pies. Recuerde que el Mesías no fue solamente, sacerdote, sino que también era rey. Sería rey y profeta. Jesús fue rey, profeta y sacerdote, mientras que Samuel fue profeta, sacerdote, pero no fue rey, fue juez. Solamente Jesús cumplió esas condiciones, bendito sea el Señor. Cumplió los 3 oficios que se dieron o se ordenaron en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Bueno, hay algo interesante en este versículo 22. Vea cómo habla Pablo allí en la sinagoga en el sermón. Dice que cuando Dios rechazó a Saúl
les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Es decir, que Pablo atribuye las palabras he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero, no dichas, bendito sea el Señor, por Samuel, ni dichas por Etán Esraíta, el salmista, sino se las atribuye a Dios mismo. Y eso no va conforme a los pasajes de 1 de Samuel 13:14. Fíjense que aquí dice que Samuel dijo a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Cuando habla de estas palabras, varón conforme a su corazón, esas palabras, según este pasaje de Samuel, fueron dichas por Samuel a Saúl. Y en el Salmo 89, 20 y 21 dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él y mi brazo lo fortalecerá. Esas palabras no las dice directamente Dios, las dice Etán Esraíta, que es el autor de ese salmo. Sin embargo, en este sermón, en el verso 22, en la sinagoga, cuando Pablo es predicador, el apóstol dice que Dios mismo dijo esas palabras, no las dijo ni Samuel ni Etán Esraíta. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová fue el que inspiró a Samuel y fue el que inspiró a Etán Esraíta a decir esas palabras. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hay algo muy interesante que algunos opinan y se preguntan: ¿cómo es posible que Pablo atribuya estas palabras a David, sobre David, de que era varón conforme a su corazón y haría todo lo que Dios quisiera? Se la atribuye a Dios. ¿Cómo es posible, dicen algunos estudiosos, si David pecó, David desobedeció, David adulteró, David asesinó en algún momento? Bendito sea el nombre del Señor. Hay una explicación para esto, y es la siguiente. Si analizamos bien el texto en su contexto, en este pasaje y en el pasaje histórico de donde es extractado esta alusión histórica de Pablo de David, observamos que la frase varón conforme a mi corazón no es una frase absoluta, hermano, no es absoluta. Según el relato histórico, usted se puede dar cuenta, y me da la razón cuando estudie bien el pasaje históricamente, según la Biblia, lo que está diciendo Pablo aquí es que en comparación con el desobediente Saúl, David pues era un varón conforme al corazón de Dios. Dicho de otra manera, que a pesar de sus pecados, David se arrepintió. Se arrepintió y buscó a Dios, el rostro de Dios, y Dios lo restauró. Eso, por esa razón, dice Pablo aquí que David era un varón conforme al corazón de Dios, quien haría todo lo que Dios quisiera, porque David mostró, a pesar de su pecado, hermano, que estaba dispuesto a obedecer las órdenes de Dios, al haberse arrepentido y buscado el rostro de Dios, y estar dispuesto de ahí en adelante a servirle a Dios. Era en ese sentido, en comparación con el desobediente Saúl, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que la Escritura debemos interpretarla correctamente, hermanos, para no caer en errores.
No era un varón, conclusión, David conforme al corazón de Dios, en que nunca pecara, no, en que así como Pedro también, cuando negó a Jesús, cuando, bendito sea el Señor, le cortó una oreja a un siervo del sumo sacerdote, él después de haber negado al Señor, el Señor se le apareció cerca del mar de Galilea y le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, cuando fue restaurado por Jesús, a pesar de sus pecados, Pedro lloró después de haber negado al Señor. Lloró y se arrepintió. Así fue Pablo. Dios escoge gente simple, como dijo alguien. Dios no escoge gente perfecta, sino gente obediente. Bendito sea el Señor. Que se arrepienta realmente de sus pecados cuando falla y sirva con integridad a Dios. Vamos a ver en este resto de programa, quizás la mitad del programa, vamos a entrar ahora en la presentación del mensaje. Ya vamos a dejar a un lado la introducción. Ahora vamos a entrar a los versículos 23, 24 y 25 que se refieren o comienzan a referirse a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Especialmente Pablo aquí presenta la vida de Jesús, la venida de él a la tierra. Y dicen los versículos, vamos a repetirlos. Leo los versos 23, 24 y 25. De la descendencia de estaba hablando de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y verso 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. He aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hermano, aquí hay mucha letra menuda en esos 3 versículos. Y ve, hay tanta letra menuda que nos vamos ¿cómo decirle?, a ocupar en el resto del programa, en esos solo 3 versículos. Observe usted que después, amado hermano, escuchas que Pablo ha presentado el recuento histórico en los 7 primeros versículos, versos 16 al 22. Ahora, en estos 3 versos que acabo de leer, va a demostrar que todos esos datos históricos del Antiguo Testamento que presagiaban la venida de un Mesías se cumplieron en Jesús, en estos 3 versos. Vale decir que Jesús cumplió la promesa de la venida del Mesías. Comienza diciendo, verso 23, de la descendencia, es decir, de la simiente de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Mire que yo estoy seguro que muchos de ustedes han leído ese versículo y lo ven sencillo. Y en realidad es sencillo, pero contiene una diversidad de revelación. Por ejemplo, aquí hay 3 cosas diferentes que se dicen de Jesús. Primero, se habla del linaje, de la ascendencia, de la cual vendría el Mesías. ¿Por qué? Porque se dice de la descendencia de Ese es un linaje, el linaje del que vendría el Mesías. Pero también se habla de la promesa que se cumpliría al venir el Mesías, porque dice Pablo, de la descendencia de y conforme a la promesa. Y se habla de un tercer punto, y es de la función
que desempeñaría el Mesías prometido. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. El Mesías sería un Salvador de Israel. Así que se necesita aclaración de estos 3 puntos que se hablan aquí. ¿Por qué? Porque en realidad contienen una diversidad de doctrina. Recuerde que le dije que este mensaje es rico en enseñanza del Evangelio. Por ejemplo, de la descendencia de Jesús, Dios levantó al Mesías. De la descendencia de David, Dios levantó al Mesías. La descendencia de David se refiere al linaje real de David. Recuerde que David fue rey y los descendientes, la posteridad de él, fueron también reyes, los primogénitos. Entonces aquí, cuando dice Pablo, de la descendencia de David, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Esa descendencia, ese linaje real de David está claramente mencionado en Mateo 1, del 1 al 17. Puede anotar la cita. No voy a leer ese pasaje, pero usted debe conocerlo. Allí en ese pasaje se habla de la descendencia de donde vino David, desde Abraham. Entonces, Jesús cumplió claramente las escrituras que predecían el linaje real del Mesías. El linaje real. ¿Cuáles eran las profecías? Pues aquí yo le he traído por lo menos 4 que Jesús las cumplió, que predecían el linaje real del Mesías. Por ejemplo, Isaías 11, 1 al 2. El profeta dijo: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Jeremías 23, 5 y 6 también lo dijo, también predijo el linaje real del Mesías de esta manera: he aquí que vienen días, dijo el profeta, en que levantaré a David renuevo justo. No se refería Jeremías a David literalmente, sino al vástago de la casa de David, es decir, a el Mesías, al Cristo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días. Vea cómo habla Jeremías: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual lo llamarán Jehová justicia nuestra, Jehová Nishi. Miqueas, el profeta, en el capítulo 5, verso 2, dijo también sobre el linaje real del Mesías: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y quiero mencionarle también, gloria al nombre del Señor, lo que le dijo el ángel. Dice que un ángel del Señor apareció, el ángel Gabriel precisamente, anunció a María la concepción y el nacimiento de Cristo, y le dijo que Jesús ocuparía el trono real de David, y el reino y su reino no tendría fin. Primer capítulo del Evangelio de Lucas, versos 32 y 33. Vea cómo le dijo el ángel Gabriel a María:
Este será grande, hablando del Mesías, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. Mire cómo habla de David. David, el padre del Mesías. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Conclusión, hermano, de esta cita que yo le estoy mencionando aquí, de la descendencia de David, y con Dios levantó a Jesús. Así como los profetas predijeron, así Cristo lo cumplió. Pero dice también, y de la promesa, no solamente de la descendencia de David, sino que también de la promesa, Dios levantó a Jesús. Recuerde que Dios, además de haber dado, prometido un linaje real, prometió al pueblo de Israel que Él les daría un Salvador, un Salvador. ¿Y cuándo lo prometió? Bueno, la primera promesa de un Salvador la encontramos en Génesis 3:15, cuando el Señor maldijo a la serpiente y le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí prometió Dios una simiente que heriría a la serpiente en la cabeza. Esa simiente sería Cristo, que cuando murió en la cruz condenó al pecado en la carne, o sea, hirió a la serpiente en la cabeza, porque el pecado era el poder de la ley, como dice la Escritura. Así que, amados hermanos, oyentes, Dios de la promesa que le había dado también a Abraham, porque es que realmente la promesa de la simiente contenida en Génesis 3:15 fue la misma promesa a Abraham, porque a Abraham Dios le prometió una simiente y una tierra. La simiente era Cristo. Entonces el Señor de la promesa, conforme a la promesa, levantó a Jesús. O sea que allí en este versículo 23, hay dos cosas que el Señor cumplió cuando trajo a Jesús. Cumplió la predicción del linaje real del Mesías, y cumplió la predicción de que habría de levantar un Salvador a Israel, una simiente de la promesa dada a Abraham. Allí se cumplió también esa parte de la promesa. Y también en este verso 23 se habla de la función del Mesías. Fíjese usted, de la función del Mesías. ¿Cuál era la función del Mesías? Salvar. Mire que en Antioquía de Pisidia, ahora que Pablo está predicando, el apóstol expresa que Dios había prometido la persona de Jesús, el mismo Mesías. Pero hay que preguntarse, los judíos que escuchaban el mensaje de Pablo, ¿cómo interpretaban la palabra Salvador que mencionó Pablo aquí? Dios le levantó un Salvador de la descendencia de David y de la promesa. Dios le levantó a Israel un Salvador. ¿Cómo iban a interpretar ellos la palabra Salvador? Bueno, según el relato del Antiguo Testamento, los judíos entendían la palabra Salvador como una alusión a los jueces. Oiga bien. O también la entendían como una alusión a Dios, al Padre Celestial, y como una referencia también a Jesús. Veamos una por una. ¿Por qué a los jueces? Porque cuando se menciona a los jueces en el Antiguo Testamento,
se los menciona como salvadores o libertadores. Leamos un versículo de tantos que podría yo mencionarle ahora. Jueces 3, versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, o sea, un salvador, y los libró, o sea, los salvó. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz. Y así, siempre que Dios levantaba un juez, la Escritura dice que era un libertador, es decir, un salvador. Los jueces rescataban, redimían, libraban, salvaban a Israel de la opresión de pueblos enemigos. De esa manera, los judíos entendían la palabra salvador, pero además también lo comprendían como una referencia hecha a Dios el Padre. Por ejemplo, veamos lo que dice Isaías 45:15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Vea cómo el profeta Isaías habla de que Dios el Padre es Salvador. Y ahí hace alusión Isaías a la liberación que Dios el Padre hizo del pueblo judío en la cautividad, o haría en la cautividad de Babilonia. Dios fue el que movió su mano, el Padre, y sacó a ese pueblo de Babilonia. Cambió el corazón, bendito sea el nombre del Señor, de todos aquellos que lo tenían cautivo. Y lo sacó en los días de Darío, de Ciro, después que ese imperio había tumbado al imperio predecesor, el imperio babilónico. Dios salvó a Israel de Babilonia, lo sacó de la cautividad. Así entendían los judíos también la palabra Salvador. Pero aquí podríamos decir que también los judíos de la sinagoga que escuchaban a Pablo, cuando Pablo dice que Dios le levantaría a Jesús por Salvador a Israel de la promesa y del linaje de David, ellos también podían entenderlo de Jesús, del Cristo. ¿Por qué? Porque Hechos 1:6, mire, Hechos 1:6, cuando Jesús aparece resucitado en los días de los apóstoles, dice que los apóstoles, al haber visto con sus ojos a Jesús resucitado, Hechos 1:6, repito, le preguntaron al Señor: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Esa palabra restaurarás es libertarás o salvarás a Israel en este tiempo. Mire que los judíos, porque los apóstoles eran judíos, entendían también la palabra Salvador del Mesías, pero no la entendían bien, porque ellos pensaban, la pregunta que le hacen a Jesús resucitado aquí es: restaurarás, es decir, libertarás o salvarás el reino de Israel en este tiempo. Ellos pensaban que el Mesías, los judíos, el común de los judíos, los iba a libertar del gobierno romano. Pero cuando Jesús envió al ángel Gabriel y le dijo a través del ángel, le dijo el ángel a María que el hijo que iba a tener sería llamado Hijo del Altísimo y Dios le daría el trono de David su padre. Dios iba a traer a Jesús básicamente no a libertar políticamente a Israel, sino a libertarlo de sus pecados. Es decir, que en realidad el común de los judíos no entendía correctamente, bendito sea el nombre del Señor, la palabra Salvador aplicada a Jesús. Bendito sea el Señor. Y precisamente Mateo 1:21 fue el que la cita que yo le mencioné, fueron palabras del ángel. Mire que dice que
el ángel que se le aparece a José en sueños le dice que su mujer daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso no lo habían entendido muchos de los judíos, la mayoría no lo habían entendido. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y lo más lamentable, hermanos, el común de los judíos rechazaron a Jesús como el Salvador de sus pecados. Precisamente por eso, porque ellos no veían la ostentación, la pompa que ellos esperaban del Mesías que iba a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Jesús vino humilde, manso, sobre un pollino, hijo de animal de carga, como dice Zacarías 9:9. Vino no para ser honrado, sino para servir a los demás. Y eso no estaba conforme al común entender de la profecía del Antiguo Testamento de los judíos. Por eso a los suyos vino, los suyos no le recibieron, hermano. Pero tan lejos estaba Dios de rechazar a este pueblo, tan lejos, que proveía para ellos un Salvador. Y primeramente para ellos, porque nosotros nos damos cuenta que tanto Jesús predicó primordialmente y primero que todo el Evangelio a los judíos y también los apóstoles. Pablo, Bernabé, los vemos yendo primero a la sinagoga a predicarle a los judíos. Es decir, que ellos eran el amor principal de Dios, era el pechiche de Dios, el pueblo judío. Hoy en día es la iglesia de Cristo, pero en aquel tiempo eran los judíos. Y Dios nunca ha dejado de amar al pueblo judío, porque hay promesa para ellos en los tiempos finales. Bendito sea el Señor. En el verso 24 y 25, en realidad, en el mensaje de Pablo, cuando presenta la vida de Jesús, la venida de Cristo a la tierra, él retrocede a los días de Juan el Bautista, porque dice el verso 24, antes de su venida, ya después que ha hablado del Mesías, dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Oiga eso. Llama la atención que este retroceso en el relato. Pero esto tiene una razón, amados hermanos y amigos, y es que para la audiencia, gran parte de la audiencia allí en esa sinagoga, era necesario este retroceso en el relato, porque ellos eran judíos y ellos le dieron una importancia capital a la predicación de Juan el Bautista y no recibieron la mayoría de los judíos la predicación de Juan el Bautista, que precisamente fue el pionero de la predicación del Evangelio. Entonces aquí Dios a través de Pablo le dice a los judíos allí en esa sinagoga que Juan, que era una persona muy conocida en Israel, les había predicado el Evangelio también y los había llamado al arrepentimiento. ¿Por qué digo que era muy conocido en Israel? Pues porque Pedro se refiere a él precisamente en su sermón en la casa de Cornelio. Vamos a ir a la palabra 10, 37 y 38. Mire lo que dice Pedro. Vosotros sabéis. ¿A quién le predica esto Pedro? En casa de Cornelio. A unos gentiles. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después que del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mire cómo habla Pedro allí. Lo que se divulgó por toda Judea y Galilea.
era Juan el Bautista conocido por todo Israel. Eso es lo que da a entender Pedro en casa de Cornelio. Y Pablo también, cuando predicó en Éfeso, Hechos 19, 3 y 4. Mire cómo habló Pablo en Éfeso. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, hablando de él mismo, los de Éfeso dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahora, en Antioquía de Pisidia, Pablo predica también que Juan proclamó un bautismo de arrepentimiento a todo Israel. Y fíjese que bendito sea el nombre del Señor. También Juan era conocido, Juan el Bautista, entre los fariseos y saduceos. Vea lo que dice Mateo 3, 7 y 8. Al ver Jesús que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, al ver Juan el Bautista, corrijo, que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, mire que ya conocían a Juan el Bautista y su bautismo, los fariseos y saduceos. Juan les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no solamente los fariseos y saduceos, también las multitudes conocían a Juan, porque Lucas 3, versos 7 y 8 dice, y decía a las multitudes, Juan el Bautista, oh generación de víboras, a las multitudes que venían para ser bautizados por él. Y los soldados romanos también conocían a Juan el Bautista. Vea lo que dice el verso 14 de Lucas capítulo 3. También le preguntaron a Juan unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Juan les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contestáis, y contentaos con vuestro salario. Conclusión, hermano. Conclusión por lo cual yo le menciono todas estas citas. Juan el Bautista era conocido en Israel, tanto por judíos como por gentiles. Por eso el Señor pone a Pablo en el corazón recordarle a los judíos de la sinagoga el ministerio de Juan, que ellos habían rechazado. Y es más, les habla de la humildad de Juan cuando él predicó. Y ya con esto terminamos. Verso 25, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, el Mesías. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan se consideró indigno de desatar la correa del calzado de el Mesías. Los judíos debieron comprender el mensaje. Bendito sea el Señor. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta enseñanza de tu palabra. Gracias por el Evangelio de Cristo. Gracias por el mensaje de Juan. Gracias por el testimonio de David, el rey. Gracias por tu misericordia, Señor, sobre el pueblo de Israel, al haberle, Señor, soportado en el desierto, al haberle dado en heredad el territorio de Canaán, al haberle dado jueces, Señor, al haberles dado reyes. Asimismo, Señor, tú has sido tolerante, paciente y longánime con muchos de nosotros hoy en día en la iglesia de Cristo, soportando nuestras debilidades, flaquezas y pecados. Padre, ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a aprender de la historia del pueblo de Israel para poder apreciar, valorar este evangelio